Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 9: Una vida de alabanza. Nuestro texto inicial se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Número 1. Introducción. Es fácil aclamar a Dios cuando sentimos gozo. Sin embargo, en el crisol, cuando estamos en la peor situación imaginable, humanamente ya no es tan fácil. Pero aquí está el primer secreto. Es cuanto más necesitamos alabar a Dios, más que nunca, porque la alabanza es el medio para conservar la fe. La alabanza nos cambia a nosotros y a quienes nos rodean, aunque quizás no cambien los hechos que nos rodean, pero nos ayudan a sobrellevar los enormes desafíos. La alabanza es precisamente fe en acción. Debe surgir de nosotros, aunque contradiga nuestra mente, obligándola a que sea parte natural de nuestra vida. Apropiémonos del poder divino de conquistar en cualquier circunstancia. Pero, en realidad, ¿qué es la alabanza? ¿Cómo podría ser un arma espiritual poderosa en circunstancias difíciles? ¿Es posible que nos transforme y cambie la situación que nos rodea? Número 2. Un marco para la alabanza. El gran escritor ruso Dostoyevsky había sido condenado a muerte, pero a último momento le conmutaron la sentencia. En su lugar pasó años en prisión. Sobre su experiencia en la prisión escribió: «Cree hasta el final, aunque todos los hombres se extravían y seas el único fiel que quede, aún así lleva tu ofrenda de gratitud y alaba a Dios en tu soledad». En estas lecciones ya hemos visto que Pablo soportó una oposición y una persecución increíbles, pero ahora está sentado en una prisión romana y aún así no está deprimido. Escribe ávidamente para animar a los creyentes de Filipos. En el capítulo 4, versos 4 al 7, que podemos detener el video y leer: ¿Cómo crees que Pablo pudo haber escrito esto, siendo que estaba en una prisión? En este pasaje, ¿cuáles son las claves para obtener la paz de Dios? Una cosa es alegrarse cuando todo va muy bien, pero Pablo nos exhorta a regocijarnos siempre. Eso puede sonar muy extraño. Si tomamos literalmente lo que escribe Pablo, hay dos implicaciones fundamentales para nosotros. En primer lugar, si el mandato es regocijarnos siempre, esto significa que debemos hacerlo incluso cuando no haya motivos para regocijarnos. En segundo lugar, para regocijarnos siempre, también tendremos que aprender a hacerlo en los momentos en que no nos apetezca. Pablo nos exhorta a alabar a Dios, aunque muchas veces nos parezca antinatural y hasta irrazonable. Pero, como veremos, precisamente porque hay ocasiones en las que parece irracional que nos regocijemos, es que se nos exhorta a hacerlo. En otras palabras, la alabanza es un acto de fe. Así como la fe no radica en nuestras circunstancias, sino más bien en la verdad acerca de Dios, la alabanza es algo que no hacemos porque nos sintamos bien, sino por la verdad de quién es Dios y lo que nos ha prometido. Y curiosamente es esa fe la que comienza a determinar nuestros pensamientos, sentimientos y circunstancias. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios que Pablo identifica en el pasaje de hoy? ¿La verdad que te permite regocijarte incluso en la cárcel? Haz una breve lista de lo que sabes que es la verdad acerca de Dios. Repasa la lista y alaba a Dios por cada uno de esos elementos. ¿En qué medida esto cambia la forma de sentir y de considerar tus circunstancias? Número 3. La oración derriba muros. Hay una expresión en inglés que traducida dice:
encerrarse pintando hasta un rincón. Imagínate que estás pintando el piso de una habitación, pero luego te das cuenta de que terminaste en una esquina y no puedes salir, salvo que pises sobre la pintura fresca. Tienes que quedarte entonces allí hasta que se seque. A veces nuestra fe parece arrinconarnos. Llegamos a una situación y, al igual que la pintura fresca en el piso, nuestra fe nos atrapa. Contemplamos la situación y una de dos: o tenemos que rechazar a Dios, la fe y todo lo que creemos o decimos creer, o nuestra fe nos obliga a creer lo que nos parece imposible. Dios arrinconó a los israelitas allí en el desierto del Sinaí. Y después de que el pueblo vagó durante 40 años por el desierto, Dios no condujo a su pueblo a praderas desocupadas y pacíficas. Dios los condujo a una de las ciudades más fortificadas de toda la zona, Jericó. Entonces tuvieron que caminar alrededor de esta ciudad en silencio durante 6 días. Al séptimo día, Dios les indicó que gritaran, y que ese grito, junto con las trompetas, les daría la victoria. Esta historia está en Josué capítulo 5 verso 13 al capítulo 6 verso 20, y puede detener el video para leerla. En esta ocasión, Dios, ¿qué estaba tratando de enseñarles a los israelitas? Gritar fuerte no iba a causar vibraciones que hicieran caer los muros. Cuando Dios convocó a los israelitas a gritar, era el mismo tipo de grito del que David escribe en el Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned la gloria en su alabanza. Este grito era una alabanza. Después de 6 días de observar los enormes muros, debieron haber llegado a la conclusión de que no tenían ninguna posibilidad de derribarlos por su cuenta. ¿Cómo nos ayuda esta idea a comprender el significado de Hebreos 11:30? Puede detener el video. Cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestra vida, posiblemente nos lleve a nuestro Jericó, porque debe enseñarnos que el poder para triunfar no viene de nuestras fuerzas y estrategias. Todo lo que se necesita está fuera de nosotros, así que no importa lo que haya frente a nosotros, no importa cuán insuperable pueda parecer, nuestra función es alabar a Dios, la fuente de todo lo que necesitamos. Esto es fe en acción. Número 4. La vida de alabanza. Alabar al Señor quizá no sea natural para nosotros, incluso en circunstancias favorables. Entonces, ¿cuánto más difícil será alabar a Dios en las malas circunstancias? Sin embargo, eso es lo que somos llamados a hacer. La alabanza es algo que debemos practicar hasta que, de ser una actividad que realizamos en un momento determinado, pase a ser una atmósfera en la que vivamos constantemente. La alabanza no debería ser tanto un acto específico como un estilo de vida día a día. Lee el Salmo 145. Puedes detener el video. ¿Cuáles son las razones que da David para alabar a Dios? ¿En qué sentido las palabras de este salmo deberían ser las tuyas? El gran predicador británico Spurgeon escribió un libro titulado La práctica de la alabanza, y está basado precisamente en este salmo. Mediante este breve versículo, el 7, Spurgeon apunta a 3 cosas importantes que nos ayudan a desarrollar nuestra alabanza. Número 1. Practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Si no miramos a nuestro alrededor para ver la grandeza de Dios, no tendremos ninguna razón para alabarlo.
¿Qué puedes ver en el mundo creado que sea digno de alabanza, como la belleza de la creación de Dios? ¿Qué puedes ver en el mundo espiritual que sea digno de alabanza, como la fe de un joven cristiano que va en aumento? Número 2. Practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. Si queremos vivir en una atmósfera de alabanza, debemos ser capaces de recordar el motivo. ¿Cómo podemos recordar las grandes cosas acerca de Dios? Por ejemplo, fomentando nuevos rituales o símbolos que nos recuerden su bondad, para que su bondad y la verdad acerca de Él no se escapen de la mente. Número 3. Practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. La alabanza no es algo que hacemos en nuestra mente, su propósito es que salga de nuestra boca, para que también la escuchen quienes nos rodean. ¿Qué razón se te ocurren para alabar a Dios verbalmente? ¿Cuál será el efecto de esa alabanza y sobre quiénes? Toma lápiz y papel y dedica un tiempo para examinar estos 3 puntos. ¿Qué puedes hacer para cultivar el hábito de la alabanza en tu vida? Al menos en tu iglesia, al cantarse las alabanzas o la música, ¿te has fijado en tu rostro qué expresión tienes o en las de los demás? ¿Realmente expresas alegría? ¿O qué sentimientos te inspira ver el rostro de los demás o el tuyo mismo? Número 5. Un testimonio convincente. Hechos 16, versos 16 al 34. Puede detener el video. Hechos capítulo 16 narra el efecto asombroso de la alabanza y las oraciones. Después de golpear a Pablo y a Silas, los encadenaron en el cepo, en lo más profundo de la celda. Con gran dolor físico fueron puestos en la zona más profunda de la prisión. Pero extrañamente, para nosotros, Pablo y Silas comenzaron a cantar y a alabar a Dios, a hacer oraciones. Dios intervino entonces. Provocaron un gran terremoto. Y el carcelero, al ver que ningún prisionero había escapado, temblando, reconociendo la fuente de este terremoto, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hecho hizo que el carcelero ansiara la salvación, porque reconoció la poderosa intervención de Dios. Es asombroso pensar que nuestra alabanza puede transformar el destino eterno de quienes nos rodean. Si Pablo y Silas se hubiesen quejado, amargados, nadie se habría salvado esa noche, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Al leer esto, cuando sufrimos, debemos despertarnos el gozo, alabanza y anhelo de ser fieles a Dios, sin importar el costo. Siempre habrá alguien en quien podrás influir para creer en Dios mediante tu alabanza. Por nuestro beneficio, seamos más abiertos de mente y cambiemos nuestra manera de alabar y testificar de Dios, aún alrededor de personas alejadas de Dios. Número 6. Un arma que conquista. Se invita a leer Segunda de Crónicas capítulo 20, versos 1 al 30. Puede también detener el video. Aquí el rey Josafat descubre que la alabanza es un arma muy poderosa. Josafat no se lanzó inmediatamente a la acción militar, porque admitió la realidad de la situación al decir: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, así que decidió consultar a Jehová. Esta es la respuesta que agrada a Dios para afrontar tan grande amenaza. Entonces el Espíritu de Dios descendió sobre el levita Jaasiel, que anunció:
No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalem, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Después de eso adoraron a Dios y cantaron alabanzas con fuerte y alta voz. Aunque Dios iba a luchar por ellos, aún así tenían que salir para enfrentar al enemigo. Pero esta no era una marcha común hacia la guerra. Josafat designó un coro para que cantara alabanzas a Dios mientras marchaban. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, entonces Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios intervino en el mismo momento en que ejercieron fe en su promesa, al comenzar a alabar el esplendor de su santidad divina. Vuelve a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 1 al 30, para encontrar principios espirituales específicos para ti que puedes aplicar a tu experiencia con Dios, especialmente en momentos que tengas que enfrentar tu propio crisol. Número 7. Conclusión. Y se invita a leer las citas que se están mostrando. Eduquemos, pues, nuestro corazón y nuestros labios para alabar a Dios por su amor incomparable, para tener esperanza y vivir en la luz que irradia de la cruz del Calvario. Nunca debemos olvidar que somos hijos del Rey Celestial, hijos e hijas del Señor de los ejércitos, el Todopoderoso. Es nuestro privilegio confiar reposadamente en Dios. Y mientras yo lo adoro y magnifico, ustedes magnifíquenlo conmigo. Alaben al Señor aun cuando caigan en la oscuridad. Alábenlo aun en la tentación. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol. Otra vez digo, regocijaos. ¿Traerá eso penumbras y tinieblas a sus familias? No, por cierto que no. Traerá un rayo de sol. Así reciban rayos de luz eterna del trono de gloria y serán esparcidos a su alrededor. Permítanme exhortarlos a realizar esta obra, esparzan esta luz y esta vida a su alrededor, no solo en vuestra propia senda, sino en las sendas de los que se relacionan con ustedes. Que su objetivo sea mejorar a los que los rodean, elevarlos, señalarles el cielo y la gloria, y guiarlos a buscar, por sobre todas las cosas terrenales, los bienes eternos, la herencia inmortal, las riquezas imperecederas. ¡Qué gran privilegio para todos nosotros! Y para los que necesitan las preguntas, se están mostrando ahora. Por eso hoy, querido amigo y amiga, hemos visto un nuevo punto de vista de lo que la alabanza es. No solo es elevar nuestra voz, es elevar toda nuestra mente, abrir nuestra boca y con nuestro cuerpo exaltar a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Pensando
Eres Jesús, mi Salvador.